Bueno, vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 5, verso del 1 en adelante. Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia, permitiendo que tu Santo Espíritu traiga esa edificación por medio de tu palabra y que hagas tú esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en tu pueblo y haz tu obra maravillosa, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué debe sobrevenir a una persona para que una persona se convierta en cristiano o en hijo de Dios? Primero, el Evangelio es dado a conocer el hecho histórico de que Jesús envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por todos los pecadores y a levantarse de entre los muertos de una manera triunfante sobre la muerte, sobre el infierno y sobre todo, ¿verdad?, para darnos esa esperanza a todos los que creamos en Él. El Espíritu Santo hace el que abre el corazón para que se vea este Evangelio, que Cristo es digno de confianza y más deseable que todos los tesoros que puedan existir en el mundo. Y por tanto, el corazón que confía en Cristo para todas estas promesas es aquel que se convierte en hijo de Dios. Y cuando esta fe aparece, somos justificados delante de Dios por la fe en el Espíritu de Dios que se nos une a Cristo a través de la muerte de Él y a través de su vida, para darnos vida y vida en abundancia, una vida eterna y con propósito. Dios cargó con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. Él nos justificó por sí mismo. Él llevó nuestros pecados, aunque Él nunca cometió pecado. Hemos sido justificados por el Señor. Esa fe que nos une a Cristo hace que seamos perdonados de todos nuestros pecados y que seamos justificados con la justicia que Cristo nos da, que Cristo nos regala. Y sobre esa base, ese fundamento, es que una persona se hace cristiana. Y tenemos paz para con Dios, según dice el apóstol Pablo en la carta y en la porción que leímos al inicio, en Romanos 5:1, que Él nos llama a disfrutar de esa paz. Tengamos paz con Dios. Y dice que ahora estamos firmes en la gracia, y dice que nos gloriamos, y deberíamos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Debemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios y nuestro glorioso disfrute de ella es la meta para la justificación por la fe. Es hacia ella que nos lleva la vida cristiana. Es hacia ahí que nos mueve el Señor. La justificación por la fe ha sido diseñada para ayudarnos a gloriarnos en esa esperanza de la gloria de Dios. Somos reconocidos como justos ante Dios, de manera que podemos fielmente y finalmente estar con Dios para siempre, verlo y disfrutar. Es una realidad satisfactoria para nuestras vidas, porque Dios ha provisto este medio para nosotros, para que seamos salvos. Pero podemos reflexionar acerca de nuestra fe y evaluar de alguna manera nuestra fe. Ante aquel día eterno, algo más viene a la vida cristiana. Y aparte de llegar el Evangelio, también hay algo que se menciona en esta porción: las tribulaciones.
Y esto es lo que trata el verso 3 al 5. Pero ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cuál es la respuesta que debemos dar? La respuesta de Pablo es que tienen un lugar lleno de gracia y propósito en la vida cristiana y que por tanto debemos gloriarnos en las tribulaciones. Las tribulaciones son parte importante en la vida cristiana, a través de las cuales Dios trae de su gracia para nuestra vida. No debemos tomar esto a la ligera o con facilidad. Si damos una breve mirada a la parte histórica para eliminar esta parte frívola o la ligereza o algo superficial en esto de las aflicciones, de las tribulaciones, muchos cristianos son asesinados, son sometidos a torturas brutales, a cierto tipo de situaciones, intentando que ellos puedan repudiar su fe. Y en algunas partes del mundo las mujeres son violadas brutalmente por ser cristianas, para que puedan quebrantar esa lealtad que tienen a Cristo. Sus hijos son vendidos como esclavos, solamente por hacer el daño, por ser cristianos. Y otros son sometidos a prisiones, son encarcelados, son sometidos a trabajos fuertes por ser cristianos. Y Pablo dice en Romanos 5:3, y no solo esto, es decir, que no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y el que está a la par, debemos gloriarnos en las tribulaciones. Y cuando dice esto, no está hablando como un espectador, es fácil alguien que está viendo algo. Así como dicen que es fácil estar viendo un partido y decir deberían de jugar de esta manera o pasársela de esta otra y hacer aquí y hacer allá, y todos son sabios y todos son expertos en ciertas áreas cuando están de espectadores. Pero como decían antes, no es lo mismo verla pasar que platicar con ella. No es lo mismo estar de espectador, sino que Pablo habla como un asociado al sufrimiento. Los sufrimientos de Pablo eran grandes y fuertes. Amén. Pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice la palabra: me ha dicho que basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Aquí el apóstol Pablo, si lo vemos en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 3, dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Y en esta porción que acabamos de leer dice: muy gustosamente me gloriaré. Como podemos observar, Pablo no está hablando de una forma teórica. Pablo no está prescribiendo una receta para un paciente sin él estar experimentando el quebranto. Pablo está hablando con toda seguridad y con toda autoridad, porque él también está gloriándose en las tribulaciones. Amén. Estaba practicando lo que estaba predicando. Y al hablar de debilidades en esta porción de la segunda carta a los Corintios 12:9, dice la palabra: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, en angustia por amor a Cristo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Toda la colección de aflicciones, debilidades, enfermedades, dificultades está incluida en estas tribulaciones. ¿Cuántos han estado enfermos alguna vez? Amén. ¿Cuántos han pasado por dificultades, por afrentas? Amén. Por situaciones difíciles? De eso habla Romanos 5:3. Pablo dice que se gloriaba en ellas, en lugar de murmurar y quejarse. La mayoría de personas se queja cuando está pasando una situación complicada. Pero Pablo dice que se gloria en ellas. Amén.
Debemos dar gracias a Dios, porque las tribulaciones, las angustias que podemos enfrentar son un medio de gracia para nuestras vidas. Amén. A medida que vemos el papel de la aflicción en la vida cristiana, debemos tener en cuenta que son una prueba para nuestra fe. Las tribulaciones pueden ser pérdida de salud, pueden ser en las relaciones interpersonales que se vuelvan tensas o que queden destruidas. Esas pueden ser tribulaciones por decepciones, por adversidades, por situaciones en las cuales las personas se esforzaron, estudiaron una carrera y a la larga, cuando terminan de estudiar esa carrera, después de tanto tiempo haber invertido esfuerzo, dinero y otros recursos, se dan cuenta de que no hay fuentes de trabajo para lo que estudiaron. Pareciera una pérdida de tiempo. O las tribulaciones por accidentes, por desastres naturales, por ataques verbales de otras personas, por un ataque físico, por inconvenientes diarios que nos suceden. Al tráfico, ¿verdad?, pesado para algunas personas, tienen que salir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para estar en su trabajo entre 7 y 8 de la mañana. Es algo difícil también que se enfrenta diariamente para las personas. Y al terminar su trabajo vuelven otra vez a la misma situación, 2 horas de tráfico quizás. Inconvenientes, problemas en su casa con la electricidad, un cortocircuito, problemas con la fontanería, ¿verdad?, que se le tapó las tuberías o se le explotó la tubería de agua, cualquier otra cosa, problemas. Cualquier cosa que haga nuestra vida más difícil. Pero tenemos que buscar en fe la bondad del Señor, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, en medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier tribulación. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Y en Hechos 14:22 la palabra dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Y por eso el énfasis es: nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Romanos 5:3 habla de eso, de gloriarnos en las tribulaciones. Y eso es lo que Pablo está haciendo y eso es lo que está pidiendo que hagamos. La respuesta a este versículo 2 es que estemos firmes en la gracia que Dios nos ha dado. Es el poder del Dios omnipotente para ayudarnos, aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Aunque no lo merezcamos. No tenemos la clave para vivir una vida maravillosa y sobrenatural que nos aparte del mundo. Dios tiene el poder para estar con nosotros, en medio del quebranto, en medio de la aflicción, en medio de las tribulaciones. Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Y nos da el poder de regocijarnos, de gloriarnos en las tribulaciones, de darnos esa gracia sobrenatural para nuestra vida, para poder recibir y confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros. En medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, Dios está con nosotros. Y pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2, Pablo está hablando acerca de la manera en que los cristianos macedonios se regocijaban en las tribulaciones, aún en su extrema pobreza. Dice la palabra: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Puede ver la clave? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que puede sostener nuestra vida en medio de cualquier quebranto, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier aflicción. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Amén. Por eso debemos gloriarnos en las tribulaciones. Y esto producía un gozo indomable, un gozo que no se puede imaginar en medio de la experiencia o prueba de la aflicción
muy fuerte que alguien pueda pasar, el gozo de Dios permanece en la vida de aquellos que han puesto su confianza en el Dios Todopoderoso. Ese gozo en la aflicción sobreabunda en amor, en el amor de Dios. ¿Cómo nos arreglamos cuando las cosas están mal? Descansamos en la gracia de Dios, experimentamos el gozo de Dios, continuamos amando a las personas, sobre todo cuando la dificultad es por una ofensa, por esas relaciones interpersonales inadecuadas. Seguimos amando a las personas y mantenemos el gozo de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nos gloriamos en las tribulaciones, podemos hacerlo. Si confiamos en la gracia de Dios para nuestra vida, podemos hacerlo. O nos olvidamos de esa gracia. Sobreabundamos en quejas. Es más fácil quejarse, ¿no? Es más fácil criticar. Es más fácil sobrecargarse. Es más fácil enojarse con las personas que amarlas. El poder omnipotente de Dios, de su gracia, es la clave para poder mantenernos firmes. Estamos firmes en la gracia. Dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad que va a hacer, los va a hacer libres. ¿De qué nos va a hacer libre? De las quejas, de la frustración paralizante, del espíritu de crítica. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos quejamos porque se nos quiebra una uña, ¿no? Y a mí se me quiebran a cada rato. Nos quejamos por esto, nos quejamos por lo otro, nos quejamos porque está frío, porque está caliente, porque hay humedad, nos quejamos porque hay mucho sol o porque no lo hay. Nos quejamos porque alguien nos ve y también porque no nos ven. Nos quejamos porque alguien nos habla o porque no nos habla. Amén, hermanos. Hace tiempo una persona que llegaba a una iglesia se quejaba porque alguien lo miraba y decía que lo estaba mirando porque estaba criticándolo. Y si no lo miraba también se quejaba. Se quejaba porque alguien lo saludaba y se quejaba porque alguien no lo saludaba. Estoy hablando de una realidad. Entonces, la persona tenía ciertos problemas realmente, tanto de índole espiritual como de índole de salud mental. Entonces, pero hay quejas, hay frustración que deben ser sustituidas por la gracia de Dios. Amén. La gracia abre los ojos del corazón a la verdad y inclina para que podamos abrazar ese poder de Dios en nuestra vida y que podamos gloriarnos en medio de cualquier dificultad. Y de esto trata esta palabra, de verdades que son transferidas a nosotros, en las cuales debemos reflexionar, meditar y aplicar a nuestras vidas. Cómo esa gracia nos transforma en personas pacíficas, gozosas, que se glorían en sus aflicciones. Hoy el mundo está lleno de intolerancia, ¿verdad? De intolerancia terrible. Hay parejas que cuando llegan a un punto ya no se soporta. Veía una noticia cuando el hombre tira a la mujer del carro, se baja y le da unas puñaladas y después le pasa el carro como 3 veces encima. Imagínense hasta dónde llega la maldad del ser humano. Pero cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, Dios puede quitar todas estas cosas. Amén. Del corazón del ser humano. Amén. Amén. La tribulación produce paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Necesitan más tribulaciones. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, es decir, que sabemos, ¿verdad?, que la tribulación produce paciencia. Señor, dame paciencia, dicen algunos, pero no saben lo que están pidiendo. Y otra palabra para paciencia es constancia. Dicho de otra forma, si algo sucede en su vida que es duro, doloroso, frustrante, decepcionante, por medio de la gracia nos enfocamos en Cristo, en su poder, en la suficiencia de Cristo, en la comunión con Cristo.
en la sabiduría y en el amor de Dios. Amén. No nos vamos a entregar a la amargura, al resentimiento, a la queja, porque la fe va a producir paciencia, va a producir constancia. Amén. ¿Cuántos tienen paciencia? Tenemos que tener esa gracia de Dios en nuestra vida, que esté produciendo paciencia, constancia en nosotros. Y esta es la primera verdad, que la gracia es utilizada para convertirnos en personas gozosas, que pueden gloriarse en medio de las tribulaciones, y que en medio de las tribulaciones siguen amando a los demás. Pero la segunda verdad es que la paciencia produce un carácter probado. Amén. Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, constancia. Y la paciencia produce un carácter probado. Amén. Y el énfasis en esta porción es probado. La idea es que cuando usted pone un metal en una prueba de fuego y este sale por el otro lado, sale con paciencia y constancia, en otras palabras. Usted puede decir que ese metal, al pasar por esa prueba de fuego, es un metal que ha sido probado. Y por lo tanto, si es un metal que ha sido probado, es un metal auténtico, genuino. Y esa es la idea que Dios nos da a través de su palabra. Cuando atravesamos la tribulación, nuestra fe es probada y resiste. Y recibe esa maravillosa sensación de ser auténtica. Y usted va a experimentar que su fe es real, porque ha sido probada, ha pasado por la prueba con paciencia y por lo tanto es real, es auténtica, es probada, es genuina. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y esa es la segunda verdad que Dios nos muestra por medio de su palabra. Que la gracia de Dios es utilizada para convertirnos en personas que se glorían en la tribulación. La tercera verdad que encontramos es que el carácter que ha sido probado produce, diga conmigo, esperanza. Y Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el carácter probado produce esperanza? ¿No es la respuesta que cuando su fe ha sido probada en aflicción y ha perseverado y además ha probado ser genuina, auténtica, usted se reconoce que es un cristiano real y no es un cristiano falso? Porque hoy todo el mundo dice que es cristiano. Y eso le da esperanza de ser realmente hijo de Dios y por lo tanto que va a heredar la gloria de Dios. En otras palabras, uno de los grandes obstáculos para una esperanza completa, fuerte en la gloria de Dios, es la hipocresía. Amén. La hipocresía. El hecho de que muchos no tienen una fe real y que solo han heredado esa fe que ha sido transmitida por sus padres o por sus abuelos o por algún familiar y que hayan sido motivados por cosas que no honran a Dios, sino por otras situaciones. Personas que se acercan a una iglesia quizás para hacer negocios, para hacer relaciones, para esto, para lo otro, o van ahí porque es una tradición de la familia, pero no hay una fe genuina. Y uno de los propósitos de la aflicción en la vida de las personas es darnos la victoria sobre los temores, es llenarnos de esperanza, de confianza como hijos de Dios. Amén. El otro día hablaba con alguien y me decía cómo Dios le había mostrado con anticipación cierta situación de dificultad que iba a afrontar. Y cuando viene esta situación de dificultad, se acuerda de la palabra que Dios le dio y comienza entonces esa búsqueda de Dios.
porque eso es lo que va a producir en nosotros las aflicciones, las dificultades, esa gracia de Dios manifestada a nuestra vida, esa esperanza, esa confianza en el Señor. Dios nos hace pasar por tiempos difíciles para forjar el acero de nuestra fe, para mostrarnos si somos reales, auténticos, genuinos, probados, y nos da la esperanza de que realmente podamos heredar su gloria. Amén. Por eso Dios le dice a los israelitas en el Antiguo Testamento: te afligí, te hice tener hambre, para probar lo que había en tu corazón. Amén. Todavía queda una verdad más, que la gracia de Dios es utilizada para transformarnos en el tipo de personas que se glorían en las tribulaciones. De hecho, esa verdad se convierte en una experiencia para nuestra vida. La esperanza que ha sido inspirada por un carácter probado no nos desilusiona, porque Dios nos da la experiencia de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y dice la palabra: la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos creen que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones? Amén. Amén. Y esa es la experiencia, el amor de Dios en nosotros. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que decir acerca de esto? Deberíamos decir mucho más de lo que el tiempo nos permite. Dios quiere que los cristianos tengan seguridad. Si usted es un cristiano, Dios realmente quiere que tenga la seguridad de que va a heredar la gloria de Él. Cuando muera, irá al cielo. ¿Cuántos creen que irán al cielo cuando mueran? ¿O cuántos creen que irán al infierno? Y formará parte del reino futuro de Dios. Vivirá por siempre, ¿verdad? En esos cielos nuevos y tierra nueva que Dios ha preparado, con el gozo continuo de estar delante de la presencia de Dios y apartado de toda aflicción. ¿Lo cree usted? Y esto nos imparte seguridad del Espíritu Santo. Pablo sabe que tenemos más de un enemigo en contra de nuestra seguridad. Uno es el temor de ser hipócritas. ¿Y será que yo soy cristiano de verdad? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿O será que me falta mucho para hacerlo? Pudiéramos ser falsos cristianos, pudiéramos ser cristianos que no son reales, podemos ser religiosos, podemos pertenecer a una iglesia, de hecho podemos tener servilismo, ser activos, hacer un montón de cosas en una congregación, pero sin embargo puede ser que no seamos cristianos genuinos. Pero la aflicción es el gran terreno de la prueba de Dios, donde se va a demostrar nuestra fe y va a demostrar si nuestra fe es genuina y va a demostrar si verdaderamente somos hijos de Dios. Dios, por medio de su gracia, nos lleva a las pruebas, de manera que nuestra fe sea vista como genuina y tendremos esperanza porque hemos confiado en el Señor. Amén. Otro enemigo de nuestra seguridad es que nos preguntamos: ¿y qué si lo que creemos es falso? No solo nuestra fe, sino aquello en lo que ponemos nuestra fe. Y si logramos pasar por medio de las tribulaciones con una fe probada y una fe incrementada, y al final sea esa esperanza demuestra que está edificada sobre la arena. ¿Alguna vez ha tenido este tipo de temor? Creíamos que Dios nos amaba, pero descubrimos que no era así, pero que Él ni siquiera exista. Y este también es un gran obstáculo para muchas personas, que atenta contra su seguridad. ¿Cuál es la respuesta que nos da la palabra por medio del apóstol Pablo? Es la experiencia que Pablo menciona. Hay argumentos y Pablo está dispuesto a usarlos, pero solo dice: tu esperanza está enraizada en la autenticidad de tu fe que es probada. Y esto no te va a desilusionar. Y lo sabes porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida y ha derramado el amor de Dios de manera que lo puedes sentir en tu corazón. Dice la palabra que el Espíritu Santo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y si el amor de Dios está en nuestros corazones, podemos experimentar esa gracia de Dios en nuestra vida cuando nuestra fe es probada. Y esto es una experiencia personal del amor de Dios inundado en el corazón, con una sensación inmediata de la realidad de Dios, de la realidad del amor de Dios en nuestra vida. Usted puede experimentar y ver cuán maravilloso es esto, y puede sentir la necesidad de permanecer más tiempo en esto. Hace poco veía las noticias de una universidad cristiana en los Estados Unidos, donde las personas han pasado horas y horas en oración y hablaban de un avivamiento que estaba sucediendo allí. Porque cuando usted experimenta el amor de Dios, cuando el Espíritu le da testimonio de que es hijo de Dios, usted quiere pasar más tiempo en esa comunión, más tiempo en esa experiencia sobrenatural con Dios. Amén, hermanos. Amén. Y podemos unirnos en oración para pedirle a Dios que incremente esa experiencia en nuestra vida, que podamos experimentar esa presencia suya en nuestras vidas, en nuestro corazón, en medio de las situaciones cotidianas, en medio de las adversidades, de los problemas, del trabajo que estemos desempeñando, de los estudios que están realizando. Podemos experimentar la gracia, podemos experimentar la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros, que se pueda mover entre nosotros, para darnos esa certeza de esa fe genuina, amén, establecida en el amor de Dios para con nuestra vida. Y mientras oramos, mientras vemos las aflicciones, la presencia de Dios estará con nosotros. Mientras los problemas acontecen en nuestra vida alrededor de nosotros, la presencia de Dios estará con nosotros y podemos regocijarnos, podemos gloriarnos en el amor de Dios, podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de los quebrantos, porque Dios está utilizando estas cosas para afirmar nuestra fe, para confirmar nuestros corazones, para establecernos en Él, para que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos experimentar ese gozo de Dios en nuestra vida, en medio de cualquier situación que acontezca. ¿Cuántos quieren experimentar el gozo de Dios? Y pueden gloriarse y quieren gloriarse en las tribulaciones. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta hora y demos gracias al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, declarando que tú eres un Dios todopoderoso que habita y permanece para siempre. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, que esa paz que sobrepasa con todo entendimiento pueda llenar nuestras vidas. Que el amor, Señor, que tú has derramado, podamos experimentarlo en cada uno de nosotros. Que podamos ver tu gracia, tu presencia, tu bondad manifestándose, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que el poder de tu Santo Espíritu fluya en cada uno de nosotros, para que podamos decir como el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, produce un carácter probado y nos hace experimentar el gozo de tu presencia y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.